Bueno, buenas tardes, días, noches para los que estén viendo este video. El día de hoy, por parte de la compañera instructora Diana Zuriday González Gómez, parte del cuerpo de instructores de microbiología de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, nos va a platicar un poquito sobre generalidades de micología. Espero que esta plática sea de bastante provecho y sin más, te dejo el podio, Diana. Va, gracias. Ok, entonces pues comenzamos hablando de las generalidades de micología. Entonces, por ejemplo, aquí de taxonomía tenemos que pues se van a clasificar primero dentro del superreino Eucarionte y pues aquí ya tenemos entonces lo que es el reino Fungi. Entonces, pues aquí los filos nosotros podemos clasificarlos por medio de los hongos superiores y estos se llaman superiores debido a que tienen una mayor evolución y por lo tanto en sus hifas, estas las vamos a encontrar tabicadas, que igual más adelante todo esto se va a explicar mejor. Entonces los filos que aquí encontraríamos serían Ascomycota y Basidiomycota. Hablando un poquito más de Ascomycota, este va a ser el grupo con el mayor número de especies, entre las cuales podemos encontrar las especies que resultan patógenas para el humano, tales como Cándida o Cryptococcus. En cuanto a Basidiomycota, encontramos que va a ser la segunda división más grande. Y pues aquí también podemos encontrar otros muchísimos más hongos que también resultan patógenos para el humano. Aquí los subfilos que se van a ir distinguiendo, los que mayormente conocemos son Deuteromycota y Ascomycota, aunque existen muchísimos más. Por lo tanto, pues aquí las clases que ya tendríamos serían Basidiomycetes, Pneumocystidомycetes, Saccharomycetes y Ascomycetes. Hablando ahora un poquito sobre los hongos inferiores, estos se clasifican como inferiores debido a que tienen un carácter más primitivo, debido a que sus hifas, aquí las vamos a encontrar sin estas separaciones, es decir, que se van a encontrar hifas cenocíticas. Aquí el subfilo más representativo que tendríamos sería Zygomycotina, donde podríamos encontrar la clase de Mucormycetes. Entonces, pues bueno, aquí ya como vimos, estas son las clases y en esta tabla se presentan los géneros representativos más importantes de cada clase. Entonces, por ejemplo, aquí en los Mucormycetes encontramos los géneros Rhizopus, Mucor, Lichtensteina y Basidiobolus. Y pues aquí está lo que ya les comentaba, que como son hongos inferiores, vamos a encontrar lo que es una hifa cenocítica, es decir, sin tabicaciones. En cuanto a la clase Basidiomycetes, aquí encontraríamos levaduras más que nada, que son anamorfas, tales como Cryptococcus, Malassezia y Trichosporum. En cuanto a la clase Pneumocystidомycetes, aquí vamos a encontrar esta especie que se llama Pneumocystis jirovecii, que es también una levadura. En cuanto a la clase Saccharomycetes, aquí podríamos encontrar las especies que son tales como Cándida y Saccharomyces. Y por último, la clase Huascomycetes, aquí podríamos encontrar lo que son los dermatofitos, también histoplasma, aspergillus, fusarium, entre otras. Ok, entonces ya adentrándonos un poquito más a lo que son las propiedades de los hongos, vamos a encontrar que las células fúngicas son organismos eucariotas, son inmóviles y por lo tanto los organelos que encontraremos aquí son los que usualmente encontramos en una célula eucariota. Por lo tanto, pues aquí encontraríamos lo que es un núcleo y una membrana nuclear, un retículo endoplásmico, las mitocondrias, un aparato secretor que le va a servir a la célula para secretar sus enzimas digestivas, ribosoma con su subunidad 80, y aquí muy importante que encontraríamos sería una membrana celular que va a ser una bicapa más que nada constituida por lo que es ergosterol. Entonces, pues recordemos que el ergosterol tiene similitudes muy grandes con lo que es el colesterol. Entonces, por lo tanto, si existe un antifúngico llamado anfotericina B, que actúa más que nada en el ergosterol, es por eso que muchas veces puede resultar tóxico para lo que es las células del organismo, por lo mismo de que el ergosterol es muy parecido al colesterol. Ok, ya hablando acerca de la pared celular,
Aquí encontramos que el 70 al 80% va a estar constituido por polisacáridos, es decir, quitina, celulosa, glucanos y mananos. Entonces, por ejemplo, aquí en este esquema podemos ver la capa de manoproteínas. Aquí vemos los glucanos, que sus uniones serían beta 1,6 y beta 1,3. Aquí también vemos la capa de quitina y aquí está lo que les comentaba de la membrana celular con este ergosterol que lo constituye. Y bueno, también en la misma pared celular, del 10 al 20% va a estar constituida por lo que son proteínas y glicoproteínas antigénicas, que pues estas van a ayudar al sistema inmunológico para producir los posteriores anticuerpos contra estas glicoproteínas. Y pues bueno, esta pared celular en sí las funciones que tienen es de rigidez. La pared celular le confiere una rigidez muy fuerte a lo que es el hongo. También puede servir como una barrera osmótica, también para darle la forma al hongo. Tiene las propiedades antigénicas que ya les había comentado y unas características taxonómicas que nos ayudarían a identificar un hongo de otro. Ok, ya hablando ahora un poco más de lo que es el metabolismo, tenemos que los hongos son aerobios ya sea de manera obligada o facultativa y pues a su misma vez estos al no tener clorofila pues no son fotosintéticos. Entonces, pues por lo tanto, los hongos obtienen sus nutrientes a través de carbón obtenido de otros organismos, perdón. Es decir, que estos son saprófitos. Entonces, pues lo que aquí ocurre es que los hongos secretan enzimas extracelulares. Estas enzimas ayudan a lo que es degradar los sustratos orgánicos que los convierten en nutrientes solubles, que posteriormente la célula fúngica va a absorber de manera pasiva o ya sea en transporte activo. Entonces, el pH en el que usualmente es el metabolismo de los hongos sería entre 2 y 10, aunque se comenta que el óptimo sería un pH de 7. Usualmente también tienen un mejor desarrollo en un ambiente húmedo y su temperatura óptima de crecimiento va a variar entre 25 a 37, que esto lo vamos a comentar más adelante. Ok, aquí tenemos un pequeño esquema de los mecanismos de patogenicidad más importantes que presentan los hongos. Entonces, por ejemplo, muchos hongos tienen la capacidad de producir toxinas y productos metálicos que resultan pues, tóxicos, vaya, para el organismo. A su misma vez, pueden producir proteínas que faciliten la entrada del hongo a la piel y las mucosas del organismo. También muchos hongos tienen la capacidad de hacer mimetismo con algunas reacciones, ocasionando que se den reacciones autoinmunes. También puede disminuir lo que es la captación del hierro y del calcio y a su misma vez pueden activar exageradamente el sistema inmune acompañado de una evasión de esta respuesta inmune. Entonces, pues todo esto lo pueden tener diferentes hongos. Hay hongos que pueden tener una y otra o solamente una y pues todo esto le beneficia al hongo para que provoque la infección en el organismo. Ok, entonces pues ya hablando de las formas del crecimiento del hongo, aquí primero tenemos la fase micelial o también conocida como los mohos. Entonces, pues bueno, como tal, aquí se va a definir que son colonias filamentosas multicelulares. Entonces, para entender mejor esto, primero tenemos que basarnos en que la estructura primaria de la fase micelial va a ser en sí una hifa. Entonces, las hifas se dice que son túbulos cilíndricos que son ramificados. Estos tienen un diámetro de 2 a 10 micrómetros y cada tabique es una célula. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen superior, podemos ver que aquí cada tabiquito, por así decirlo, va a ser una célula. Entonces, esto es una hifa, esta es otra hifa, esta es otra hifa. Y esta fase usualmente crece a temperaturas de 20 a 25 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, esta fase es la que vamos a encontrar nosotros en el medio ambiente. Entonces, si nosotros recordamos pues que la temperatura ambiental es usualmente esta va a ser la fase en la que nosotros podamos infectarnos de diferentes hongos. Que igual más adelante hay un ejemplo para entender mejor esto. Entonces, pues por lo tanto, un micelio sería el conjunto de estas hifas.
Y ya este micelio formaría lo que son colonias, que nosotros las vamos a observar, por ejemplo, en cultivos, y nosotros las describiríamos como filamentosas, vellosas y con un aspecto lanoso, como aquí se puede ver en la imagen. Y pues también simplemente mencionar que un micelio puede ser aéreo o reproductor, debido a que este se encargará en producir lo que son las esporas, que las esporas son las células de reproducción, que pues este micelio aéreo lo podríamos encontrar, por ejemplo, aquí en los cultivos, en la parte, que sería pues esta parte que vemos, que sería la parte pues superior básicamente, y también podríamos encontrar un micelio, que sería el vegetativo o el sumergido, que sería este, ¿no? El que está sumergido en sí en el agar. Y este más que nada le va a servir al hongo para funciones nutricias. Ok, entonces es lo que les comentaba, las hifas pueden encontrarse ya sea tabicadas o cenocíticas. Las tabicadas se dice que son estas hifas que están divididas por tabiques transversales o también llamados septos. Entonces aquí, por ejemplo, en este esquema podemos ver que aquí se encuentra el septo, aquí está otro septo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí mismo ya podemos, les puedo mostrar todos los organelos que ya habíamos hablado de ellos. Y aquí algo muy importante es que vamos a encontrar lo que es este poro septal o también llamado corpúsculo de Warrorin. Este básicamente sirve para hacer una comunicación entre una hifa y otra. Pues puede permitir el paso de organelos, de nutrientes, de citoplasma, pues etcétera, ¿no? Entonces simplemente mencionar que actúa pues básicamente como un órgano obturador. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, también en este esquema tenemos una hifa tabicada, aquí están los tabiques o los septos que la separan, y aquí está el otro tipo de hifa, que es la cenocítica, que como les comento, esta no tiene tabiques. Entonces aquí podemos ver que básicamente pues si no existen los tabiques, por lo que vamos a encontrarlas multinucleadas. Entonces, pues aquí también pueden encontrarse las hifas de otra manera, como aquí, por ejemplo, están las conexiones en abrazadera, y aquí también hifas con artroconidios, que igual más adelante se explica un poquito más. Y bueno, básicamente la importancia de las hifas cenocíticas se dice que es más que nada para aislar las hifas que ya se encuentren muertas o las hifas que sean más viejas. Entonces, como aquí podemos ver. Ok, entonces pues las hifas las podemos encontrar de diferente forma. Aquí, por ejemplo, tenemos las hifas en espiral o en tirabuzón, como aquí se ve, las hifas en candelabro, las hifas pectinadas, las hifas en raqueta y las hifas peridiales, como aquí. Y aquí es importante hacer esta distinción de la pseudohifa, que pues se dice que es pseudohifa debido pues que en realidad no es una hifa, es simplemente una levadura que podría estar en gemación, y como al producir esta célula en gemación se produce esta tipo prolongación del citoplasma, hace parecer como si fuera una hifa, pero pues en realidad no lo es. Ok, estas hifas se dice que tienen un crecimiento centrífugo, debido a que las hifas tienen esta capacidad para anastomosarse en los puntos de contacto, haciendo que las colonias crezcan en esta forma circular, como aquí, por ejemplo, podemos ver en este cultivo cómo tiene este sentimiento centrífugo. Y pues aquí simplemente de ejemplo pusimos penicillium, que es un hongo filamentoso que posee este tipo de crecimiento, y que aquí, por ejemplo, podemos ver sus hifas tabicadas. Aquí podría ser una, acá encontramos otra, acá me parece que hay otra. Entonces, simplemente para presentar este ejemplo. Las colonias las podemos encontrar de diferente manera hablando macroscópicamente. Aquí, por ejemplo, es una presentación algodonosa, una presentación pulburenta. Aquí pues dan la apariencia de cerebros, por eso cerebriforme, y aquí de un cráter o crateriforme. Esto pues dependiendo pues de cada hongo. Okay. Entonces, pues la otra forma de crecimiento que tendríamos serían las levaduras, o también llamada fase levaduriforme. Estas, en cambio, son células unicelulares. Se dice que son esféricas o elipsoidales, como aquí vemos. Estas usualmente tienen un diámetro de 3 a 15 micrómetros. Y aquí muy importante distinguirlas debido a que esta fase levaduriforme, usualmente su crecimiento es de 35 a 37 grados centígrados. Entonces,
pues si nosotros hacemos la comparativa de que usualmente la temperatura corporal del ser humano normal es de 37.5 grados, esta forma, si es que llega pues a ser adquirida, vaya, se va a presentar como la forma parasitaria. Entonces, pues aquí ya tenemos la estructura de una levadura, tenemos sus organelos y aquí muy importante hacer la distinción de la cicatriz gemante, que pues aquí es donde se van a ir creando las nuevas células, ¿no? Entonces, pues esto ya nos lleva a lo que es la reproducción asexual. Entonces aquí podemos ver que básicamente va a ser por gemación. Aquí, por ejemplo, en este esquema se ve cómo empiezan a hacer esta nueva célula a partir de esta cicatriz gemante. Y aquí está lo que les comentaba, a veces el citoplasma se prolonga un poquito más, dando esta apariencia como si fuera una hifa, pero pues en realidad no lo es. También comentar que esta misma reproducción asexual también puede darse por fisión binaria. Ok, en cuanto a las colonias de las levaduras, nosotros macroscópicamente vamos a observarlas como unas colonias suaves, que son opacas y que tienen apariencia cremosa, incluso su color pues también se dice que es cremoso. Usualmente mide de 1 a 3 centímetros, los pigmentos pueden ser muy variables dependiendo del hongo y se dice también que tiene un olor a levaduras. Entonces, por ejemplo, esta imagen es muy característica de Candida albicans, donde aquí podemos observar estas colonias cremosas. Aquí este cultivo es de Cryptococcus neoforma, donde también podemos observar estas colonias pequeñitas, pero que son suaves y de color pues crema. Y pues aquí también otros ejemplos. Ok, entonces también es importante mencionar en sí lo que son los hongos dimórficos. Estos hongos dimórficos se dice pues, que ya se llaman básicamente así debido a que pueden poseer una fase tanto levaduriforme como una fase micelial. Entonces aquí simplemente recordando la fase levaduriforme, aquí está la célula que es pues unicelular, vaya, y la fase micelial que aquí incluso podemos ver cómo esta hifa está tabicada en ciertas porciones. Entonces, para entenderlo un poquito más, aquí les puse un ejemplo de Histoplasma capsulatum. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es la fase micelial. Aquí tenemos que, como les había comentado, esta fase usualmente crece de 20 a 25 grados, entonces es la fase que encontraríamos en el medio ambiente. Entonces, por lo tanto, es la fase infectante. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos a Histoplasma capsulatum en su fase micelial. Aquí tenemos los macroconidios, los microconidios con todas sus hifas. Bueno, ya una vez, aquí por ejemplo en este esquema, una vez que el ser humano inhala lo que son estos conidios que se encuentran en la fase micelial, pasan al organismo y se convierten ahora en lo que es la fase levaduriforme, debido a que recordemos que esta fase es la que se da a grados de 35 a 37. Entonces aquí ya, por ejemplo, en los tejidos, nosotros ya encontraríamos estas unicélulas, que sería como tal la fase parasitaria. Y bueno, no es el punto de esta charla profundizar mucho en histoplasma, pero simplemente pues mencionar que da afectación pulmonar. Ok, ahora hablando un poco sobre el talo, que pues es lo mismo de micelio que ya les había comentado, puede ser vegetativo o aéreo. El vegetativo sería que básicamente sirve para funciones nutricias y el aéreo sería el reproductor que daría la formación de las esporas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos encontrar el talo vegetativo, que es como tal el que se va a encontrar sumergido, por ejemplo, en un agar. Y aquí encontramos donde está el talo reproductor, que sería como tal el que está más que nada conectado ya para dar lugar a lo que son las esporas. Y pues también, y pues mencionar que en la fase micelial el talo se va a encontrar filamentoso, pues que es lo mismo que ya habíamos mencionado. Aquí, por ejemplo, está esta fase micelial tabicada. Y en la fase levaduriforme, pues vamos a encontrar lo que es el talo disociado. Aquí está también lo que les había comentado del pseudomicelio. Ok, en cuanto a la reproducción, tenemos que las células de reproducción de los hongos son llamadas esporas. Estas esporas tienen una pared celular que contiene quitina y en algunas ocasiones puede también contener lo que es celulosa.
Y bueno, aquí las esporas pueden ser ya sea de tipo asexual o sexual. En el tipo asexual nosotros vamos a llamarlas conidiosporas o también conocidas como conidias. En cuanto que la sexual pueden ser ya sea cigosporas, basidiosporas o ascosporas, dependiendo de cómo se formen. Aquí también mencionar estos conceptos básicos, que nosotros hablamos de un estado asexual cuando un hongo es anamorfo, un estado sexual cuando un hongo es telemorfo, y si un hongo posee ambos estados, hablaríamos de un hongo holomorfo. Entonces aquí también mencionar que los hongos pueden ser perfectos o imperfectos. Los hongos perfectos serían aquellos en donde encontramos una reproducción tanto sexual como asexual. Y aquí las clases que encontraríamos serían zigomicetes, basidiomicetes y ascomicetes. En cuanto a los hongos imperfectos, aquí encontraríamos aquellos en los que solamente se va a dar la reproducción asexual. Aquí, por lo tanto, encontraremos las clases de Deuteriomicetes. Ok, y hablando en sí de la reproducción asexual, tenemos que este es el tipo de reproducción que resulta más importante debido a que la mayoría de los hongos patógenos para el ser humano se reproducen de esta manera asexual. Entonces, pues aquí tenemos la conidiogénesis. Esta se puede dar de dos maneras, ya sea blástica o tálica. La blástica se dice que esta va a ser la formación de conidios a partir de una célula conidiógena o también llamada esporógena, que esta va a ser a partir de la punta de la hifa. Entonces aquí, por ejemplo, como podemos ver en el esquema, aquí estaría una célula conidiógena, que es la que da lugar a los conidios. Y la otra manera sería la tálica, que esta en sí se producen los conidios a partir de una modificación en el micelio existente, es decir, que este micelio en sí se empieza a fragmentar o se empieza a tabicar para dar lugar a estas nuevas células que serían pues los conidios. Entonces también mencionar que las esporas pueden ser tanto externas como aquí las encontramos, que simplemente pues están así esparcidas, por así decirlo, y las esporas internas, que son las que se encuentran dentro de un saquito, como sería el esporangio. Ok, entonces ya hablando de las esporas asexuales en sí, tenemos las microconidias y las macroconidias. Las microconidias serían estas que son pequeñas, son unicelulares, son redondas o son piriformes, como aquí podemos ver. Y las macroconidias serían aquellas que son grandes, pueden tener forma fusiforme, forma de puro o de lápiz. Y en general vamos a encontrarlas septadas o multiseptadas. Muy importante aquí mencionar que pues la forma de las micro y las macroconidias en diferentes hongos pues nos pueden ayudar a identificar las diferentes especies. Ok, aquí ya hablando más de las esporas sexuales, encontramos lo que son las blastosporas o blastoconidias. Estas son células que son redondas u ovales y estas básicamente se van a reproducir por lo que es la gemación. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver estas células. Ok, después tenemos las clamidiosporas, que estas son células de la hifa, que se van desprendiendo de la hifa, que son usualmente agrandadas y de paredes gruesas. Y estas se dice que pues estas mismas paredes gruesas les confieren cierta protección para sobrevivir a ambientes pues adversos, ya sean secos o cálidos. Entonces aquí como podemos ver, aquí está una clamidiospora con sus paredes gruesas. Ok, también hablando, existen las artrosporas. Estas se van a dar básicamente porque la hifa se empieza a fragmentar, dando lugar a estos nuevos conidios, como aquí podemos ver, aquí se va a empezar a fragmentar esta hifa, dando ya pues al lugar ya las esporas. Y aquí está lo que les comentaba, a veces las esporas pueden ser internas, es decir, que se encuentran en este saquito que se llama esporangio y están sostenidas por una hifa que se llama esporangioforo. Entonces aquí podemos ver cómo adentro están todas las esporas contenidas en este saquito con su esporangioforo. Ok, ahora ya hablando de lo que es la reproducción sexual, esta se va a dar por una meiosis. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de basidiomicota. Aquí tenemos la producción de órganos sexuados o gametos, que serán las hifas monocariontes. Aquí tenemos posteriormente el dicarión.
Después ocurriría una fusión del protoplasma de ambos, que sería la plasmogamia. Después una fusión nuclear, que sería la cariogamia. Posteriormente una meiosis, para después producir, ya que sean los núcleos haploides, cada uno con sus cargas genéticas, para después que se produzcan las basidiosporas, que estas pues van a ser ya en sí basidiosporas, que ya van a ser en sí las esporas sexuadas, que estas posteriormente pues ya caen al suelo desde este capuchón y pues formarían nuevos hongos. Entonces aquí está lo que les comentaba, cada una tiene diferentes maneras de producirse. Entonces, por ejemplo, las cigosporas, aquí podemos ver que va a ser una fusión desde las puntas de dos hifas cercanas y esto va a dar lugar a las esporas que son grandes, usualmente de paredes gruesas. Entonces aquí está una punta de hifa, acá está la otra punta de hifa, hacen una conexión haciendo que se produzca la cigospora. También tenemos las otras esporas, que son las ascosporas. Estas se dice que van a ser formaciones de 4 a 8 esporas dentro de una célula especializada que se llama asca. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver todas estas ascosporas formaditas dentro de esta célula asca. Y las basidiosporas, que estas básicamente es una formación de 4 esporas en una célula especializada llamada basidio. Este es el basidio y estas serían pues las 4 esporas que se formaron. Ok, entonces ya viendo todo esto, ya podemos entender un poquito más las diferentes clases. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los mucormicetes, que ya vimos, aquí lo acabamos de ver. Ya vimos que va a ser tabiques cenocíticos. Aquí encontramos las esporas dentro del esporangio. Y pues aquí, por ejemplo, una enfermedad muy característica que darían estos mucormicetes sería la mucormicosis, que sería dada por los hongos mucorales, que aquí se englobarían los géneros que son Rhizopus, Rhizomucor y Mucor. Y pues simplemente mencionar que la mucormicosis son estas lesiones que se dan necróticas, más que nada en el paladar y en la nariz. Ok, ahora ya mencionando basidiomycetes, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo, vaya, de Cryptococcus neoformans, que estas son levaduras, como aquí podemos ver, y aquí una distinción muy importante es que estas levaduras poseen una pared celular muy gruesa de polisacáridos que les confieren esta cierta protección. Entonces, si nosotros las teñimos con lo que es tinta china, observaríamos aquí cómo se ve muy bien delimitado su pared gruesa. Y bueno, este Cryptococcus neoformans daría lo que es la enfermedad criptococosis, que usualmente ocasiona estas lesiones nodulares, granulomatosas en miembros superiores, en cara y en cuello, pero que también pueden afectar lo que son los pulmones, dando pues una neumonía, vaya, usualmente en el lóbulo superior del pulmón derecho. Aquí en esta clase de neumocistidiomicetes tenemos la neumocistosis, que sería ocasionada por este hongo de Pneumocystis jirovecii. Estas son levaduras, como aquí podemos ver. Son, pues vaya, unicelulares y pues esto básicamente nos daría una neumonía que sea con destrucción bilateral de manera difusa. También tenemos la clase de Huascomicetes. Aquí encontraríamos al hongo Aspergillus fumigatus, que ocasionaría lo que es aspergilosis. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí no se alcanza a ver, pero usualmente son hifas tabicadas. Aquí, a diferencia de lo que vimos en la diapo pasada, aquí las esporas se encuentran externas, como aquí podemos ver, y aquí encontramos su talo reproductor. Y bueno, aquí muy importante mencionar que la aspergilosis usualmente ocasiona este nodulito que se llama aspergiloma, que aquí, por ejemplo, lo podemos ver en una tomografía. Ya casi por último encontramos la clase Saccharomycetes, que aquí se englobaría lo que es Candida albicans, que ocasiona una candidiasis. Entonces recordemos que Candida es una levadura, entonces aquí por ejemplo podemos encontrar lo que habíamos visto de clamidiosporas, y estos serían los pseudomicelios. No, como es una levadura, pues en sí no tiene hifa, simplemente se da pseudomicelios por la misma gemación. Y pues aquí simplemente mostrar que la cándida daría estas lesiones algodonosas que son desprendibles, mayormente en mucosa oral, pero pues también recordar que existe la cándida vulvovaginal e incluso también pudiendo propagarse a los órganos internos.
Ok, ahora ya hablando de las enfermedades que son causadas por hongos, tenemos la alergia, que sería pues esta sensibilización a antígenos específicos de los hongos, una micotoxicosis, que sería por una ingestión de las toxinas que son elaboradas por los hongos, un micetismo, que sería la ingestión de hongos venenosos o alucinógenos, y las famosas micosis, que serían estas infecciones causadas por el hongo en los tejidos del hospedero. Ok, entonces ya hablando un poquito más de las micosis, tenemos que se pueden clasificar aquí como vemos en el cuadrito. Entonces las superficiales serían aquellas en que las infecciones simplemente se limitan a lo que son las regiones más superficiales tanto de la piel como del cuello. Estas usualmente se dice que no son destructivas y únicamente la importancia que tendrían pues sería una importancia estética, ¿no? Entonces se nos pone aquí de ejemplo la pitiriasis versicolor. Tenemos las micosis cutáneas, que estas básicamente afectarían lo que es la capa queratinizada tanto de la piel, del cabello y de las uñas. Y aquí ya los síntomas que podríamos encontrar por esta afectación serían prurito, la descamación de la piel, la rotura del cabello, algunos parches en la piel, las uñas engrosadas y coloreadas, ¿no? Y aquí el ejemplo que se nos pone son los famosos dermatofitos, que pues dan dermatofitosis. En cuanto a las micosis subcutáneas, aquí tenemos que estas infecciones básicamente infectan lo que es la capa profunda de la piel, la capa córnea, el músculo y el tejido conjuntivo. Estas infecciones usualmente se van a pues infectar, vaya, debido a una inoculación traumática, y es que esto puede dar a la formación de abscesos, de úlceras que usualmente no curan y de fístulas con drenaje. Y aquí el ejemplo que se nos pone es la esporotricosis. También encontramos las micosis sistémicas o también llamadas profundas. Estas son usualmente precedidas por lo que son patógenos dimórficos, como habíamos visto de histoplasmosis, por ejemplo, que usualmente su infección comienza en pulmón y que posteriormente tiene una diseminación a los órganos y tejidos. Y pues aquí por último las micosis oportunistas, pues esto como su nombre lo indica, son hongos que usualmente son microbiota normal tanto de la piel como de otras partes, pero que en estados de inmunosupresión empiezan a ocasionar lo que es una infección. Entonces aquí en este cuadro se resumen todos los hongos pertenecientes a cada tipo de micosis. Aquí están superficiales, encontramos la tiña, la malacesia furfur, aquí en las micosis cutáneas, la dermatofitosis, tiña ungueal, y las micosis endémicas, y pues aquí también las micosis oportunistas. Ok, en cuanto a las formas de adquisición, pues aquí podemos ver que es muy parecido a lo que ya les había comentado. Si es una adquisición endógena, sería por lo que ya les había dicho, que el hongo formara parte de la microbiota normal y en un estado de inmunosupresión el hongo ya pasara a ser un hongo patógeno. Y la forma exógena, que esta podría darse por inhalación, como es el ejemplo de histoplasma, por implantación traumática, como es el ejemplo de cromomicosis, y como es por contacto, que serían básicamente los dermatofitos. Ok, en cuanto hablando sobre de qué manera podemos cultivar los hongos, existe este agar de Saborá, que es muy específico para el crecimiento de hongos debido a que posee varias características. Entre ellas podemos ver que tiene materias nitrogenadas como es peptonas, azúcares como es la glucosa o la maltosa. También posee un soporte sólido como es la gelosa, que permitiría a los hongos empezarse a crecer. Un pH que es ácido de 5 a 6.5. Que pues esto no permitiría lo que es la proliferación de bacterias, e incluso si al agar se le agregara un antibiótico como cloranfenicol, pues inhibiría pues esta proliferación, ¿no?, de bacterias. Y pues usualmente este cultivo de Saborá es usualmente utilizado para los dermatofitos. Ok, ya casi para terminar, aquí está una tabla resumiendo los antimicóticos más importantes. Aquí, por ejemplo, está lo que les había comentado de la anfotericina B, que aquí el mecanismo de acción sería formar lo que es complejos con el ergosterol, que recordemos que estaba en la membrana celular. Esta alteraría su fluidez y formaría estos poros en la membrana, que acabarían con la destrucción del hongo. Usualmente se administra por vía intravenosa debido a que sus indicaciones es en tratamientos de micosis sistémicas que sean graves. La fluquitosina,
esta interviene en lo que es la actividad de la síntesis del ácido nucleico. Esto usualmente se administra vía oral y las indicaciones que se mencionan son micosis sistémicas y profundas, y también se mencionaba que tiene una acción sinérgica, ya sea con anfotericina B o con osazoles para infecciones ocasionadas por Cryptococcus o por Cándida. También tenemos los fármacos azólicos, que aquí encontramos los imidazoles, ya sean ketoconazol, miconazol, entre otros, y los triazoles, que son fluconazol, terconazol y traconazol, entre otros. Y bueno, aquí su mecanismo de acción, aquí básicamente va a ser intervenir lo que es la síntesis de ergosterol, debido a que bloquea la desmetilación del anosterol, que el anosterol se dice que es un precursor del ergosterol. Entonces, pues vaya, aquí la vía de administración es tópica para los imidazoles y oral o intravenosa para los triazoles. Entonces, pues por lo tanto, si la administración es tópica, básicamente estos imidazólicos se van a utilizar para lo que es la dermatomicosis, incluso para la candidiasis, que es vulvovaginal, mientras que los triazólicos se van a utilizar más que nada para infecciones micóticas que son sistémicas. Ok, también encontramos otros fármacos como es la glicesiofulvina. Esta básicamente afecta lo que son las hifas en la proliferación activa, por lo que destruyen los microtúbulos y anulan en sí lo que es la función del uso mitótico. Entonces, estos se administran por vía oral y usualmente son indicados para lo que es la dermatofitosis. Tenemos la equinocandinas, que esta interviene en lo que es la síntesis del beta-glucano, que recordemos que se encontrará en la pared celular, y esto es debido a que inhibe de manera no competitiva la enzima que produce el beta-glucano. Se administran usualmente vía intravenosa y las indicaciones que se dan es para aspergilosis o candidiasis de manera invasiva. También tenemos el fármaco terbinafina, que también bloquea la síntesis de ergosterol. También se administra vía oral y más que nada se indica para las infecciones que sean de piel, de cuero cabelludo y de uñas. Y pues esto sería todo. Gracias por su atención. Vale, muchas gracias, Diana. Creo que fue una excelente plática la que nos diste. Y pues sin más, recordarles que cada semana vamos a tener pláticas relacionadas a ámbitos de microbiología, sea médica o general, y esperemos que haya sido pues de bastante provecho esta plática. Gracias.